de converger o de diverger, porque, como les digo, pues entonces uno no va a estudiar esta convergencia, o perdón, estas series sin saber dónde queda su convergencia, su divergencia. Pero entonces, ¿cómo determinar la convergencia o la divergencia de algo que es variable? Pues vamos a hablar de eso es de lo que vamos a hablar. Listo. Ya puse a grabar, y entonces vamos a definir lo que es una serie de potencia. Y una serie de potencia, pues no es una cosa diferente a lo que les estaba diciendo allá arriba. Es una serie en términos de una variable X. La variable puede cambiar. Ustedes saben que eso le Profe, podemos poner cualquier nombre, dime. hace Señor, mucho empezó la clase. no, acaba de empezar. Apenas, esta es la primera definición. Esta es mi primera Ah, definición. bueno, gracias. Listo. Es que tú sabes que los miércoles tengo que tomar taxi y todas esas cosas. Entonces, por eso. Listo, entonces, definimos la serie desde 1 hasta infinito de a sub n por x a la n como a sub 0, donde a sub 0, a sub 1, a sub 2, a sub 3, todas esas son constantes que pueden depender de n también. Eso puede ser una sucesión numérica. Y la x, pues miren que va cambiando de acuerdo a la variable que voy poniendo allí. Listo, aquí hay un error porque esto aquí debería empezar desde 0. Listo. Miren que ahí está como el x a la 0, que sería aquí poner un 1. Listo. Entonces, así se puede escribir una serie. Pero también podríamos escribirla. Esto se llama como que esta está centrada en 0. Y acá, pues entonces cuando tenemos esta otra, con este valorcito x0 ahí al lado, pues lo que estamos diciendo es que eso está centrado en x0. Listo. Y ahorita vamos a ver qué significa eso y para qué sirve y por qué sirve y todas esas cosas. Listo. Entonces, lo que cambia aquí es que en vez de tener el x a la n, pues tenemos el x menos x0 a la n. Y entonces miren que de nuevo la serie viene desde 0. Es lo mismo que hay arriba. Miren que acá está la sub 0, la sub 1, la sub 2. Lo que pasa es que la expresión que tiene la variable, pues se va elevando a la n. Listo. Y el x0, pues es un número real. No, es que yo acabé de abrir, María del Pilar, acabé de abrir un nuevo link. Tienen que entrar por el nuevo link, que vayan al Classroom o dáselos por dónde estás hablando con ellos. Si estás hablando con ellos sí, es por el nuevo link que no han podido entrar. Miren que ahora ya no los ponen en sala de espera ni siquiera. Listo. Entonces, para que sepan eso. Bueno, entonces, ¿qué vamos a determinar? Pues el intervalo y el radio de convergencia. ¿De quién? De la serie que tenemos. Entonces, para hablar más generalmente de ella, vamos a hablar de ella como una función. Y es una función, es de esta forma que está acá. ¿Listo? Que es de la forma que está ahí. Entonces, el dominio de esa función es el conjunto de todos los valores de x para los cuales la serie es convergente. Entonces, miren, vamos a hablar que el dominio de la función van a ser, miren, el dominio, van a ser todos los valores de x para los cuales la serie es convergente. Listo, entonces nosotros tenemos que ir a buscar dónde esa serie es convergente, dónde ese dominio se da. Listo. Y entonces eso se va a llamar el intervalo de convergencia. Miren lo que aquí lo dice, el intervalo de convergencia. Y ese intervalo pues lo vamos a poder representar de esta forma. Donde miren que el x0 es este x0 que está acá. Listo. Y simplemente a ese x0 le vamos a restar y le vamos a sumar r. Eso es como si nosotros tuviéramos a x menos x sub 0 en valor absoluto y eso menor que r. Listo. Cuando nosotros tenemos eso, pues lo que tenemos es que x va a estar entre x menos r, x0 menos r y x0 más r. Eso es lo que me está diciendo eso. Listo. Donde el R, donde es, miren que nosotros estamos hablando siempre de valores positivos acá, donde el R tiene que ser mayor que 0 y a ese lo vamos a llamar el radio de convergencia. Listo. Aquí está, aquí es lo que dice.
Listo, entonces nosotros vamos a ir a buscar este. Vamos a ir a buscar cómo se encuentra este para poder determinar. Entonces vamos a buscar el radio de convergencia para determinar cuál es el intervalo de convergencia. Listo. Estamos con eso. Bueno, entonces la convergencia de la serie en los puntos finales, ahí, eso es bien importante. A nosotros, miren que aquí este valor no está considerando qué pasa cuando el valor es R entero. Entonces, nosotros tenemos que ir a mirar qué pasa en el intervalo, en el punto x0 menos R, o sea que tengo que reemplazar este valor en la serie y determinar si esa serie es convergente o divergente. Y también tenemos que chequear en el valor x0 más R. ¿Qué pasa con él? Reemplazar en la serie y mirar su convergencia o divergencia. Y de acuerdo a esos dos valores, cuando yo los examine, si ellos son convergentes, pues este intervalo ya no sería abierto, porque miren lo que es abierto. Yo no sé si ustedes se acuerdan de eso. Abiertos cuando se expresan entre paréntesis, sino que lo cerraríamos donde la serie sea convergente. Porque como estamos determinando que esa serie cumple cuando, o está definida es cuando la serie es convergente, pues entonces vamos a mirar si esos dos puntos satisfacen también. Listo. Entonces, como una notica, para nosotros determinar el radio de convergencia vamos a utilizar dos criterios, pero cuidado con lo que vamos a hacer, porque si ustedes se acuerdan de los criterios, esto está escrito como de una forma diferente. Miren, nosotros la clase pasada, cuando vimos clase, dijimos que el límite cuando n tiende a infinito de la raíz enésima del valor absoluto de n, listo, aquí me faltó el valor absoluto, del valor absoluto de n, era el criterio de la razón, ¿cierto? Miren que acá, cuando estamos evaluando esto, pues miren que estamos tomando como su recíproco. Nosotros ya no estamos hablando de la raíz enésima del valor absoluto de AN, sino que estamos hablando de 1 sobre la raíz enésima de A sub n. Así. Listo. Entonces, hay que tener cuidado cuando vayamos a calcular este límite porque ese es el valor. Bueno, y eso lo que nos va a dar, si ustedes notan, va a ser el radio de convergencia. Ese es uno de los criterios. Y no estoy diciendo que ese criterio sea malo, pero es más rápido, se supone que es más rápido si uno lo hace por el criterio de la razón. Listo. Pero el criterio de la razón también tiene un cambio. Yo no sé si ustedes lo notan, yo no sé si se acuerdan porque eso lo vimos el miércoles de la semana pasada. El criterio de la razón tiene otro cambio, porque allá cuando lo vimos en el criterio de la razón, nosotros lo que hacíamos era el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De el valor absoluto de a sub n más 1 sobre a sub n. Listo, entonces miren que ahí también cambió, miren que aquí también es como si estuviéramos tomando su recíproco. Y eso igual que el anterior nos puede dar el radio. Si ustedes recuerdan la semana pasada, cuando hablamos de esto, pues era mucho más simple o era mucho más fácil hablar del criterio de la razón que hablar del criterio de la raíz. Y les mencionaba que si utilizan los dos es por el tipo de términos que ellos tienen allá adentro. Entonces, en su mayoría, lo que vamos a utilizar va a ser este criterio. Listo. Entonces, vamos a determinar con eso el radio. Miren que esos dos valores que están acá son los que me van a ayudar a determinar el radio y después, entonces, miramos cómo es el intervalo. Listo. Entonces, vamos a hacer ejercicios. Ya, yo ya terminé mi clase, ya me gané mi platica. Listo. Mentiras. Listo. Entonces, miren esto. Tenemos la serie de potencia desde n igual a 0 hasta infinito de x más 3 a la n con n desde sobre n factorial. Y entonces, ¿qué? ¿Cómo hacemos eso, profe? Usted ya nos explicó algo y entonces, ¿quién es el a sub n? Listo, vamos a determinar el a sub n. Entonces, para determinar el a sub n,
Lo único que tenemos que hacer es mirar algo acá. Listo, pero vamos a mirar, vamos a tomar siempre que vayamos a trabajar con una serie de potencias, vamos a tratar de que la serie nos quede en la forma sin ese más allá. Entonces lo que vamos a hacer es como una sustitución. Vamos a tomar a sub n, va a ser igual, bueno, u sub n no. Vamos a tomar a u igual a x más 3. Listo. Para que la serie la podamos reemplazar como la serie desde n igual a 0 hasta infinito de u a la n sobre n factorial. Listo. Cuando esto esté centrado en 0, que fue lo que les mencioné ahorita, que es cuando este valor más 3 o menos 3 o el valor que haya ahí no exista o el x0 sea igual a 0, pues entonces no hay que hacer ese reemplazo. Pero mientras que estemos con ese valor allí, pues entonces hay que hacerlo. Entonces, miren que ahí me quedó u a la n sobre n factorial, o sea que me quedó una serie como si tuviéramos todo en términos de x. Listo, entonces ahí tenemos que identificar. Recuerden que las series de potencia son de la forma n igual a 0 hasta infinito. ¿De quién? De una variable por un multiplicador que es a sub n. Entonces tenemos que identificar quién es el a sub n, porque si ustedes se dan cuenta, para calcular ese radio de convergencia, pues lo que se necesita es el a sub n, ¿cierto? Entonces vamos a identificar quién es el a sub n, como cuando hacíamos el criterio de la serie alternante, que teníamos que identificar quién era el b sub n, aquí también. Entonces el a sub n en nuestra serie, ¿quién va a ser? Va a ser 1 sobre n factorial, ese va a ser nuestro a sub n. Listo. Entonces, como ya sabemos que ese es el a sub n, entonces el a sub n más 1 va a ser igual a quién? Pues a 1 sobre n más 1 factorial. Listo, y entonces calculamos el límite. ¿El límite de quién? De n, esperen, yo cambio de colorcito para que lo hagamos mejor. Entonces el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? Del valor absoluto. Recuerden que aquí es de a sub n sobre a sub n más 1. Cuidado, muchachos, cuidado. Esto tiende a enredarlo a uno porque entonces uno dice, bueno, ¿y qué pasa con el criterio de la razón? Eso se ve muy igual al criterio de la razón. Cuidado, no lo vayan a alterar todo allí porque si aplican el criterio de la razón de esta forma, dañan todo. Listo. Hay que tener cuidado porque así les puede dar divergente mientras que la serie sea convergente, imagínense. Entonces hay que tener cuidado. Entonces, miren, el límite cuando n tiene infinito de a sub n sobre a sub n más 1 va a ser igual al límite de quién? De n teniendo infinito de quién? De 1 sobre n factorial sobre 1 sobre n más 1 factorial. Listo, y cuando calculamos eso, esto va a ser igual a quién? Al límite cuando n tiende a infinito de n más 1 factorial, como es positivo le va a quitar el valor absoluto, sobre n factorial. Y recordemos que eso yo lo puedo escribir como el límite cuando n tiende a infinito de n más 1 por n factorial sobre n factorial. Entonces esto se cancela con esto y lo que nos va a dar es que el límite cuando n tiende a infinito de n más 1. Listo. ¿Y ese límite tiende a qué? Infinito. A infinito. Listo. O sea, que mi radio de convergencia es infinito. Listo. O sea, que mi intervalo de convergencia va a ser desde menos infinito hasta más infinito. O sea, ¿que eso qué quiere decir? Que para cualquier valor de n, de x, esta serie siempre va a ser convergente. Listo. Para cualquier valor. O sea, ustedes reemplazan acá el 5. Entonces nos quedaría, o sea, estoy hablando de la serie. Cuando yo reemplazo en la serie el 5, desde n igual a 0 hasta infinito, de 8n sobre n factorial, eso va a ser convergente. Listo. Ah, ¿que cómo va a ser convergente? Ah, pues usted puede aplicar el criterio que quiera. Listo. Yo aplicaría el criterio de la razón. Listo. Y entonces, si aplico el criterio de la razón, eso me debería dar convergente. Ah, que es que yo no quiero tomar el 8, sino que quiero tomar el 3.5, por decir, que es igual a 7 medios. Listo. Si yo reemplazo ya en 7 medios, en menos 7 medios, eso me daría menos puntos, bueno, menos un medio. Voy a ponerlo así. Menos un medio a la n sobre n factorial. Y ese también es convergente, porque lo que me está diciendo este r hasta infinito de
de R igual a infinito, que me está diciendo que el intervalo de convergencia es infinito. Lo que me está diciendo es que para cualquier valor que yo reemplace en la serie, él va a ser convergente. Sea 1, sea 2, sea el valor que sea. Sea 0, miren que puedo reemplazar también el 0, va a cumplir. ¿Listo? ¿Me entienden eso o hay alguna duda allí? Es que yo creo que este primer ejemplo, que como se va al infinito, pues uno tendería a pensar, no, es que se va a infinito, entonces no, eso va a diverger. No, es que yo no estoy hablando de la divergencia, estoy hablando del radio de convergencia. Y el radio de convergencia aquí nos dio infinito, entonces como el radio de convergencia nos dio infinito, pues entonces es convergente para todos los valores. ¿Listo? Cuidado, si eso nos hubiera dado 0 o si esa cosa nos da 0, recuerden que R debe ser mayor que 0, por acá lo dijimos, mírenlo, acá está. Si R nos diera 0, pues entonces no hay convergencia. ¿Sí lo ven? Hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? Entonces, el R debe ser mayor que 0. Porque si el R es igual a 0, pues entonces no hay convergencia. ¿Estamos con eso o hay alguna duda allí, muchachos? ¿Me siguen? ¿Sí? No, se fueron. Estoy hablando solo. Estamos. Ah, listo. Ok, listo. Y Brian hace rato no lo siento, está por ahí. Brian Hernández. Sí, profe. Ah, bueno, estás como silenciado. Bueno, entonces miren, otra vez, la cosa es que aquí no tengo que hacer ninguna sustitución, porque como les dije, miren que acá no hay ningún valor al que tenga que restarlo o sumarlo, ahí está. Entonces miren que hay, por ejemplo, mi A sub n, este está fácil porque mi A sub n entonces va a ser igual a n. ¿Listo? Entonces, el A sub n más 1, entonces ¿a quién va a ser igual? Pues a n más 1. ¿Listo? Y entonces el límite, cuando n tiende a infinito, recuerden que voy a calcular es el radio, y cuando voy a calcular el radio, esto es al revés. Esto va a ser igual a sub n sobre a sub n más 1. ¿Listo? Y entonces eso va a ser igual a ¿quién? Al límite, cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n sobre n más 1. ¿Listo? Ese valor absoluto se puede ir de allí porque estamos hablando de valores positivos. Entonces, como estamos hablando de valores positivos, lo que nos queda es esto. ¿Y cuánto es que es esto? ¿Cuál es que es ese límite? ¿Eso es igual a quién? ¿Qué pues? Menos 1. 1, 1, 1, 1. 1. Listo. Entonces, esto es 1. Ah, listo. Entonces, mi radio de convergencia va a ser 1. ¿Eso qué significa? Que el valor absoluto de x va a ser menor que 1. O sea, que el valor absoluto, como es menor que 1, entonces va a estar, x va a estar entre menos 1 y 1. ¿Listo? Entonces, miren, ahí está, entre menos 1 y 1. O sea que el intervalo me va a dar desde menos 1 hasta 1. Listo, ahí está. Ese es el intervalo. Cuidado. Hablamos ahora. Hay que dejarse abierto. Profe, ese intervalo queda Sí, abierto. abierto, espérate. Recuerda que yo les dije que abierto, listo, y que los extremos que hacía, que yo hablé de eso, y que en los extremos venía y chequeaba, entonces, ¿en dónde? Yo tenía que ir a mirar ¿qué? La convergencia en los extremos. Entonces vamos a mirar los extremos, listo. Por el momento mi intervalo de convergencia es ese. Listo, entonces, ¿qué significa ir a chequear en los extremos? Ah, que tengo que ir a mirar qué pasa con la serie, desde n igual a 0 hasta infinito. Voy a tomar que x va a ser igual a menos 1 de n por menos 1 a la n. ¿Listo? Es una serie ¿qué? ¿Qué tipo de serie es esta? ¿Qué tipo de serie es esa, muchachos? No estoy buscando que me digan ni geométrica, ni una serie P, no estoy hablando de eso. Miren que como tiene ese menos 1 a la n, pues entonces esto es una serie ¿qué? Alternante, no, es una serie alternante. Entonces, como es una serie alternante, pues simplemente voy a aplicar el criterio de la serie alternante. Y el criterio de la serie alternante, ¿qué me dice? El criterio de la serie alternante, ¿qué me dice? Que si yo tomo el B sub n igual a n, mírenlo, ahí está, ese es el B sub n. Entonces, ¿qué hago? Calculo el límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? De B sub n, y eso me va a dar infinito, ¿o no? Porque eso es igual al límite cuando n tiende a infinito de ¿quién? De n. Eso me va a dar infinito, ¿cierto?
Entonces, como eso me da infinito, o sea que es mayor que 0, y como es mayor que 0, que recuerden que para que sea convergente la serie alternante, debería de ser que el límite me diera 0 y que además sea decreciente. ¿Se acuerdan de eso o no? Hay que estudiar. Listo, hay que estudiar. Uf, que es una cosa loca. ¿Sí se acuerdan de eso o no? No, ustedes no vinieron hoy. Están presentando otro examen por allá. Listo, entonces es decreciente. Como es infinito, entonces esta serie es divergente. O sea que en -1 sigue abierto. ¿Y qué pasa en 1? Entonces cuando yo reemplace, cuando x sea igual a 1, pues entonces lo que tengo, cuando x sea igual a 1, entonces lo que tengo es la serie ¿qué? Tengo la serie n igual a 0 hasta infinito de n. Porque me quedaría por 1 a la n, que es igual a la serie desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De n. ¿Listo? ¿Y esa serie qué? Esa serie es Es divergente. infinito, sí, eso es. Eso es divergente, ¿cierto? Eso es divergente. De Sí, una. sí. ¿Por dónde? Por cualquier criterio, por el criterio de la divergencia, puede ser. Listo, por el criterio de la divergencia eso sale, porque si yo calculo el límite de cuando n tiende a infinito de eso, pues me va a dar infinito. Entonces, eso es divergente. Porque me da mayor que 0. Recuerden que si el límite es igual a 0 no puedo decir nada por el criterio de la serie de la divergencia. Listo. Criterio de la divergencia. Estamos, entonces ahí ni en -1 ni en 1 eso resulta ser convergente. Listo. O sea, que mi intervalo de convergencia es este. Es ese, muchachos, miren ese. Ese es el valor. ¿Qué me están diciendo ahí? O sea, cuando yo tengo eso, muchachos, lo que me están diciendo, es que vean, me están diciendo que entre -1 y 1, recuerden que lo que me dio fue entre -1 y 1, y que la serie que tengo es la serie desde n igual a 0 hasta infinito, ¿de quién? De n por x a la n. Listo, entonces llegó Esteban y me dijo, x es igual a un medio, profe. Listo, entonces, si x es igual a un medio, ¿eso qué quiere decir? Que la serie es de n igual a 0 hasta infinito, de n por un medio a la n. Eso sí, eso es convergente. Entonces, lo que me dijo Esteban fue, en cierto sentido, hablar de esta serie. La voy a escribir un poquitico más bonita para que se vea bonita. Listo, así. Él me está dando esta serie. Entonces, ¿esa serie es convergente o no sé? O no saben. Pues es divergente o convergente. Es una de las dos. Listo. Pues según el intervalo de convergencia para la X, ese intervalo debería de ser, esa serie debería de ser convergente. ¿Y yo qué le aplico? Pues el criterio de la razón. Recuerden que ahora lo estoy poniendo con el valorcito al revés para calcularlo. Entonces esto me da el límite cuando n tiende a infinito. Profe, ¿De quién? Dímelo. es el que dice que si él es menor a 1, entonces es convergente. Y si él es mayor a Sí, 1, es sí. divergente. Y si es igual a 1, hay que buscar otro método, ¿cierto? Eso, ese es. Listo. Ese es allá. Ese es. Entonces, miren, aquí tengo esto y tengo esto. ¿Listo? Entonces, miren que esto se cancela, que me va a salir un medio de allá y me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De n más 1 sobre n. ¿Y ese límite es igual a quién? A 1. O sea que esto es igual a un medio. ¿Qué significa eso? Que la serie es convergente. Convergente. ¿Listo? ¿En dónde? Entre -1 y 1. De resto, en ninguna otra parte. O sea, si yo pongo acá, muchachos, o sea, si yo pongo acá, es que yo no le creo al profe, iba a poner que x es igual a 5. Listo, pues entonces esa serie debería ser divergente. O sea, si yo pongo la serie desde n igual a 0 hasta infinito, de n por 5 a la n, pues si hago otra vez el criterio de la razón, límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 por 5 a la n más 1 dividido por n por 5 a la n. Miren cómo me queda. Entonces, bueno, esto lo puedo dividir como n más 1 acá. Voy a quitar el valor absoluto por 5 a la n por 5 sobre n por 5 a la n. Esto se cancela con esto. El 5 sale de allá. Me va a quedar el límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 sobre n.
Y miren que esto tiende a 1, esto es 5. Ah, listo. Según el criterio que nos acaba de decir Juan Esteban, pues entonces esto va a ser mayor que 1, ¿cierto? Esto va a ser mayor que 1. Y como es mayor que 1, ¿qué nos dice el criterio de la serie, el criterio de la razón? Que si es mayor que 1, ella es divergente. Entonces miren que cualquier valor que esté por fuera de ese intervalo siempre va a ser divergente. Yo no quise tomar valores negativos porque ahorita podemos hacer otros ejemplos con valores negativos, pero cualquier valor que esté por fuera de ese intervalo va a ser divergente, pero cualquier valor que esté allá adentro es convergente. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Eso es una cosa muy bacana. Pues si uno se pone a analizar eso, miren, uno ir a estudiar todos esos criterios para después venir acá y poder determinar con una serie cualquiera que nos están dando con una función, determinar cuál es el valor de ese x en el que cumple que eso hay una convergencia y cuáles son los valores de x donde no la hay. Muy bacano, ¿eso no les parece? Una cosa muy elegante. Bueno, a mí me parece muy elegante. Listo. Como todos están callados hoy. Bueno, muchachos, miren, esta fue una serie que puse ahí por joder, porque en verdad eso lo que significa es esto, es la serie desde n igual a 1 hasta infinito de x a la n sobre n, que es como el recíproco de la que acabamos de hacer allá arriba. Listo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que identificar? Miren que acá, otra vez, esto no tiene ningún movimiento hacia los lados, no está centrado en ningún punto, sino que simplemente se toma en el origen, en el 0, y ella empieza a crecer. Listo, entonces, desde ahí, se toma la sub n igual a 1 sobre n, y como la sub n es eso, pues entonces voy a calcular el límite cuando n tiende a infinito. Recuerden que acá es al revés al criterio de la razón, entonces primero escribo el 1 sobre n y abajo escribo el 1 sobre n más 1. ¿Listo? Y esto entonces va a ser igual a ¿quién? Al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De n más 1 sobre n, que es igual a 1. ¿Listo? O sea que el radio de convergencia acá va a ser 1 otra vez. Y como la x está como está, entonces el valor absoluto de x va a ser menor que 1, o sea que x va a estar entre menos 1 y 1. Entre menos 1 y 1. Listo, mírenla, ahí está. Listo. ¿Qué falta? ¿Qué falta ahí? ¿Ahí qué nos hace falta para terminar de hacer ese intervalo? Pues chequear qué pasa. Si A ver sería- si- ¿Qué pasa en x? ¿Qué pasa en x igual a menos 1? Que si reemplazamos en x igual a menos 1, pues lo que nos va a quedar es la serie cuando n tiende desde 0 hasta infinito, perdón, desde 1 hasta infinito ¿de quién? De menos 1 a la n sobre n. Listo. Esa serie, de nuevo, ¿qué tipo de serie es? Es una serie alternante, ¿cierto? Y entonces, según el criterio de la serie alternante, el b sub n va a ser igual a 1 sobre n. Miren que el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n, esta ya la habíamos hecho. Cuando vimos la clase de la serie alternante, esta la habíamos hecho. La converge. Esa es 0 y noten que el 1 sobre n más 1 va a ser menor que el 1 sobre n. O sea, esto implica que el b sub n más 1 va a ser menor que el b sub n. O sea, que es decreciente. Entonces, ella es tanto, el límite, perdón, es 0 y es decreciente, por lo tanto, esta serie es convergente. ¿Cierto? Entonces, si esta serie es convergente, quiere decir que este ya no va a ser mi intervalo, sino que va a ser ¿cuál? Desde menos 1 cerrado hasta 1. ¿Listo? Pero es que todavía me falta. Yo todavía no lo puedo ni cerrar ni abrir completamente. Me falta qué pasa cuando x es igual a 1. Y cuando x es igual a 1, me va a quedar la serie desde n. Lo voy a hacer en este pedacito porque ahí me cabe. Desde n igual a 1 hasta infinito, de 1 sobre n. ¿Esa serie qué? ¿Converge o diverge? Jason. Diverge. Diverge. Diverge, ¿cierto? La serie... Tienen montada, profe. No, es que esta es tu serie, eso nunca se te va a olvidar. Ah, no, eso sí. Ya no Ya, se me ya, olvida, ¿no? ya te voy a ver en el ITEM y te voy a decir armónica. ¿Sí o no? Es la serie armónica y como es la serie armónica, pues entonces es divergente. O sea que el intervalo de convergencia o mi intervalo de convergencia va a ser este.
Miren, ahí está. ¿Sí lo ven? Entonces es algo que miren que hay que terminarlo de hacer de esta manera. Pero la primera parte se supone que es simple. Vamos a salir de estas donde nada más me están mostrando unos ahí. Y entonces como que la cosa se ve muy simple. Y miren que pues esto puede cambiar un poquito. Listo, entonces miren que acá sí hay un movimiento, x menos 2. O sea que yo tengo que tomar por allá un u que va a ser igual a ¿quién? A x menos 2. Listo, entonces voy a tomar a u igual a x menos 2. Y como u es igual a x menos 2, entonces mi serie va a quedar como la serie desde n igual a 0 hasta infinito, de menos 1 a la n por u a la n sobre el n al cuadrado. Listo. Y entonces miren que ahí mi a sub n va a ser igual a menos 1 a la n sobre n al cuadrado. Listo, eso es lo que me va a quedar de esa serie que tengo allí. Y entonces voy a aplicar, vamos a calcular el radio. Entonces, ¿cuál va a ser el radio? El radio va a ser igual a ¿quién? ¿A quién? Al límite, cuando n tiende a infinito, de menos 1, del valor absoluto de menos 1 a la n sobre n al cuadrado sobre menos 1 a la n más 1 sobre n más 1 al cuadrado. Listo, ¿que esto es igual a quién? Pues es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? De menos 1 a la n por n más 1 al cuadrado, ley de oreja o ley de extremos, por n al cuadrado por menos 1 a la n por menos 1. Espere que eso. Por menos 1. Listo. Y esto dentro del valor absoluto para que corra. Entonces esto va a ser igual a menos 1 a la n, menos 1 a la n. Ese menos 1 va a salir de allí, o sea que esto me va a dar que r va a ser igual a ¿quién? Al límite, cuando n tiende a infinito. El menos 1 sale, pero como está dentro de un valor absoluto va a ser positivo, entonces nos va a quedar n más 1 al cuadrado sobre n al cuadrado. Listo. Y ese límite es igual a ¿quién, muchachos? Eso no es uno, profe. Eso es 1, Jason. Muy bien. Esto es 1. Esto es 1. Eso es 1. Ok, o sea que miren que yo ahorita el que tomaba para determinar cuál era el intervalo de convergencia era ese valor de acá. ¿Listo? O la X que estaba allí. Aquí tengo que tomar la U. Entonces, U, el valor absoluto de U va a ser menor que 1. ¿Eso qué significa? Que que menos 1 va a ser menor que U, menor que 1. Pero U, ¿quién es? U es igual a X menos 2 menor que 1. ¿Listo? Y entonces yo necesito saber el valor de X que me satisface eso. Listo, y el valor de X que satisface eso, tengo que sumar a 2 a ambos lados. Entonces, si yo sumo 2 a ambos lados, me va a quedar menos 1 más 2 va a ser menor que X, menor que 1 más 2, lo que implica que esto va a ser igual a 1 es menor que X, menor que 3. Entonces, mi intervalo de convergencia va a estar entre 1 y 3. Listo, cuidado, que yo estoy diciendo que este es mi intervalo de convergencia, pero todavía me falta algo. Listo, me faltan los extremos. Pero miren que ya encontré un intervalo que es diferente a los que ya habíamos visto por allá arriba. Miren que ahora, pues entonces tengo que despejar ese valorcito de allí. Miren que entonces no iba a ser entre menos 1 y 1, sino que iba a ser entre 1 y 3 para el X. O sea que siempre que nos encontremos con eso, va a ser entre 1 y 3 para el X. Y vamos a hacerlo allá abajo, porque aquí se me acabó el espacio. Recuerden que la serie es la serie desde n igual a 0 hasta infinito, desde n igual a 1 hasta infinito, perdón, porque allá abajo hay un cuadrado, de menos 1 a la n por x menos 2 a la n sobre n al cuadrado. Listo, esta es nuestra serie. Y encontramos que r era igual a 1 y que nuestro intervalo de convergencia iba a ser entre 1 y 3. Miren, ahí está.
Listo, ese es mi intervalo de convergencia. Entonces, ¿qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues necesitamos saber qué pasa en 1 y en 3. Pues vamos a mirar qué pasa en 1. En 1, esto me va a quedar igual a ¿quién? En 1 eso me va a quedar menos 1 a la n por menos 1 a la n sobre n al cuadrado. Pero miren que lo de arriba es lo mismo, ¿cierto? Entonces miren que cuando tenemos la misma base, ¿qué pasa con los exponentes? Pues que se suman. Y entonces me va a dar que menos 1 a la 2n sobre n al cuadrado. Como este valor es par, entonces eso va a ser positivo siempre. ¿Listo? Eso va a ser positivo siempre. O sea que quedamos con la serie desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De 1 sobre n al cuadrado. ¿Y cómo es esa serie, muchachos? La serie P, eso es convergente. Muy bien, Esteban. Esto es convergente. Convergente. Serie P con P mayor que 1. ¿Listo? Por eso es que es convergente. Ah, entonces, ¿qué pasa? Que este no es mi intervalo de convergencia, sino que va a ser 1, 3. Y vamos a mirar qué pasa en 3. ¿Listo? En 3, o sea, aquí estaba evaluando cuando x era igual a 1, entonces vamos ahora a evaluar qué pasa cuando x es igual a 3. Pues que esto nos va a dar la serie desde n igual a 1 hasta infinito. ¿De quién? De menos 1 a la n por 1 a la n sobre n al cuadrado. O sea que lo que me va a quedar allí va a ser la serie desde n igual a 1 hasta infinito de menos 1 a la n sobre n al cuadrado. ¿Listo? ¿Qué tipo de serie es esa? Alternante. Es una serie alternante donde b sub n va a ser igual a 1 sobre n al cuadrado. ¿Listo? Ese va a ser el valor. Y entonces, cuando yo calculo el límite, cuando n tiende a infinito de b sub n, eso me va a dar 0. O sea que el límite es 0. Y miren que que 1 sobre n al cuadrado va a ser mayor que 1 sobre n más 1 al cuadrado. O sea que esto implica que b sub n es mayor que b sub n más 1. Y como es b sub n es mayor que b sub n más 1, pues entonces eso es decreciente. Entonces ya vimos que su límite es 0 y que además es decreciente, por lo tanto, esta serie de acá es convergente. O sea que en 3 también se cierra. O sea que mi intervalo de convergencia, yo ya lo había cerrado. Mi intervalo de convergencia no va a ser este, sino que va a ser ¿cuál? Desde 1 hasta 3. Listo. O sea que esa serie es convergente en el intervalo cerrado desde 1 hasta 3. Y listo. Esa es la forma de hacer eso. ¿Estamos con eso? ¿O cómo la ven, muchachos? ¿Es difícil? No. Eso está más o menos. Yo no les voy a decir que es muy fácil, porque en verdad no es tan fácil, pero tampoco es que sea una cosa del otro mundo. Miren que acá prácticamente uno está estudiando todos los criterios de convergencia. O sea, si uno se pone a hacer series de potencia, pues está estudiando series de potencia. Pero es de practicar, muchachos. Esperen un momentico que estoy viniendo por acá para buscar, para ponerles un ejercicio, porque cuando creé esta clase pensé que me iba a demorar mucho haciéndola y, y no pasó. No fue tan... Como ustedes se quedan callados, como están en exámenes finales, entonces ya no me hablan. Entonces, ahí es donde se pone dura la cosa. Entonces, denme un minutico, muchachos, yo les doy una serie para que ustedes la intenten hacer. Y entonces miramos a ver qué pasa. Profe, ahorita lo puedo molestar a la final de la clase, qué pena. ¿Cómo está? No, Sara. No, no volver así, no, ya no. Mentira, sí, de una. Claro que sí, claro que sí. No hay ningún problema. Gracias, profe. Listo. Esperen, yo hago trampa acá. Listo, miren.
es esta serie. Esperen, ya se las escribo. Es la serie desde n, con esto no se escribe. Es la serie desde n igual a 0 hasta infinito, de n a la 2n más 1 sobre 4 a la 3n por 2x más 17 a la n. ¿Listo? Es esa serie que está allí. Estas, vamos a ver si ahora, Víctor, ahorita estoy medio libre ahorita que termine la clase y les monto esta y creo que les debo, ¿cuál otra les debo? ¿La del miércoles está o no está? La del miércoles de la semana pasada. Ok. Ok. Listo. Miren, entonces, esta serie, esperen, yo la despego un poquitico de allá arriba porque ahí quedó como muy pegadita ya. Ay. Se me perdió. Ah. ¿Qué se hizo? ¿Qué le pasó a esto? Ah, ok. Miren ahí. Es esa serie que está ahí. Entonces es la serie desde n igual a 0 hasta infinito. Esto es un 0. Mal hecho, pero es un 0. Desde n igual a 0 hasta infinito. De n a la 2n más 1 sobre 4 a la 3 a la n por 2x más 17 a la n. Listo. Miren, esa está bonita por muchas cosas. Miren que acá prácticamente vamos a aplicar un montón de propiedades que les dije allá arriba y no las he aplicado. Listo. Entonces, miren, por ejemplo, el UN, no, el UU no es UN. El UU va a ser igual a quién en este caso. Profe, yo tomé a 2x más 17. Muy bien, ese es el U. Listo. Entonces mi serie va a quedar como la serie desde n igual a 0 hasta infinito de n a la 2n más 1 sobre 4 a la 3n por u a la n. Listo, miren, ahí quedó, así quedó. Listo. Y entonces ahora miren que mi a sub n va a ser igual a n a la 2n más 1 sobre 4 a la 3n. Listo, ese es mi a sub n. Listo. Miren, esto tiene potencias enésimas. Listo, y como tiene potencias enésimas, nosotros nada más habíamos aplicado el criterio, el recíproco del criterio de la razón, pero no habíamos aplicado el criterio de la raíz. Apliquemos el criterio de la raíz. Entonces, miren, va a aplicar el criterio de la raíz. Entonces, lo que me va a quedar es el límite cuando n tiende a infinito. ¿De quién? De 1 sobre la raíz enésima. ¿De quién? De n a la 2n más n, pongámoslo, no, más n no, por n. Listo. Porque es una multiplicación allí. Por n sobre 4 a la 3n. Listo. Y entonces eso va a quedar igual a ¿quién? Eso nos va a quedar el límite cuando n tiende a infinito de 1 sobre n al cuadrado, ¿sí? N al cuadrado, ¿por quién? Por n Por 1. a la 1 sobre n, dejémoslo así por un momento, Jason, listo, sobre 4 a la 3, que es igual al límite cuando n tiende a infinito, ¿de quién? ¿De quién? De 4 a la 3 sobre n al cuadrado por 1 sobre n. Listo. Perdón, eso está mal escrito. De n a la 1 por n. Listo. Recuerden que este tiende a 1 y esto tiende a ¿qué? Infinito. 0. Este tiende a infinito, muy bien. Pero entonces todo esto tiende a 0. A 0. Uepa, y entonces nos embalamos ahí.
porque eso no nos podría dar 0. Entonces el radio de convergencia es 0 y entonces esa serie entonces no nos daría nada. No. Ok. ¿Cómo? ¿Alguien está hablando por allá o no? Entonces es divergente. Entonces es divergente, muchachos. Ok. Eso es divergente. Divergente, no. Espere, a ver. O sea, lo que nos está diciendo eso es que el radio es igual a 0. Y si el radio es igual a 0, pues lo que estamos diciendo es que que va a ser, el valor absoluto de U va a ser menor que 0. Pero el valor absoluto no puede ser menor que 0. Si mucho podrá ser igual a 0. O sea que eso tendría que ser igual a 0. O sea que X tendría que ser igual, 2X más 17, que es U, tendría que ser igual a 0. O sea que X tendría que ser igual a menos 17 medios. ¿Listo? ¿Y qué pasa cuando X sea igual a menos 17 medios? Que cuando X sea igual a menos 17 medios, ¿qué le pasa a esto que está acá? A este valor que está acá. ¿Qué le pasa Se convierte en 0. Es 0. Ah, claro, ella es convergente cuando la serie es 0, porque no estoy sumando nada, entonces va a ser 0, ¿o no? Entonces el único valor donde me va a dar 0 es cuando eso sea igual a 0. Y ya. Listo, eso es lo que eso me está diciendo. Que si el radio es igual a 0, pues el único valor donde podría hacer algo, pues es cuando sea igual a 0. ¿Y cuando es 0? Pues en X igual a menos 17 medios, eso es 0. Entonces, como no estoy sumando nada, siempre estoy sumando 0 más 0 más 0, pues eso va a converger a 0. Como converge a 0, pues entonces la única parte donde esa serie es convergente es allí. ¿Listo? Y no hay intervalo. Es un solo punto donde la serie es convergente. La serie es convergente en R igual a 0. ¿Listo? ¿Estamos con eso, muchachos? Sí. O sea que diverge para Para el todos los resto. demás valores, sí. Usted le pone 1 a eso es divergente. Le pones 8, eso es divergente. Le pones menos 50 y eso es divergente. Menos 1.000.000 y eso es divergente. Pero si le pones R igual a menos Ya. 17 medios, eso es convergente. Listo. Eso es lo que Listo. significa eso. Listo, muchachos, miren. Entonces, en la próxima clase, esta clase era cortica porque era mostrarles eso. En la próxima clase, muchachos, lo que vamos a hacer es que yo quisiera, por ejemplo, hacer la integral de a la x al cuadrado por dx. A ver, este curso ya se va a acabar, pues el viernes, si Dios quiere, ya no les sigo hablando más de esto y ya les planteo el examen final para que salgamos de todo esto. Listo, entonces, si yo quiero hacer esa integral, ¿por qué método la puedo aplicar? ¿Por dónde la puedo hacer? ¿Qué puedo hacer para hacer esa serie? ¿Qué? De todo lo que le Esa enseñé. integral. Sí. Profe, Entonces, sustitución. Sustitución, sí. listo, yo hago una sustitución. Es una muy buena idea y yo también pienso en eso. Yo también pensaría en eso inicialmente. Pero tengo un problema. Miren el problema que tengo. Que aquí me quedó esto. Listo. Y que si cuando yo haga la sustitución, yo no voy a encontrar el 2x. Recuerden que cuando uno haga la sustitución, esto que le queda acá, lo debería encontrar en la sustitución. Y eso no se desapareció. Y como no se desapareció, pues entonces tenemos un problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tratar de hacer la próxima clase? Pues la próxima clase vamos a tratar de poner una función, por ejemplo, la de a la x, escribirla como una serie de potencia. ¿Cómo escribir al e a la x como una serie de potencia? Y si la podemos escribir como una serie de potencia, pues miren que aquí tengo x a la n.
pues entonces e a la x al cuadrado, pues no sería otra cosa que tener a la misma serie de la e a la x, pero en este caso, aquí así. Y listo, entonces miren que me queda un polinomio y yo ya puedo entonces hacer esa serie. Yo no sé si ustedes ya medio lo están absorbiendo, pero miren, esta serie no se puede hacer a mano, no se puede hacer por métodos analíticos, no se puede hacer. Entonces hay que hacer un método numérico. Estos son métodos numéricos. Esos métodos numéricos lo que me están diciendo es, no, mire, es que yo podría encontrar estos coeficientes de acá, yo puedo encontrar esos coeficientes para poder representar eso como un polinomio. ¿Como cuál polinomio? Es que miren, yo puedo escribir a e a la x al cuadrado, la puedo escribir como a sub 0, perdón, más a sub 1 por x al cuadrado, más a sub 2 por x a la 4, más a sub 3 por x a la 6, y así. Listo. Entonces, si yo quiero integrar esta cosa, pues eso es muy difícil. Pero si yo quiero integrar esto, miren que la integral de a la 0, pues ¿quién va a ser? Va a ser a la 0 por x, más a sub 1 por x a la 3 sobre 3, más a sub 2 por x a la 5 sobre 5, 5 sobre 5. Listo, eso sería como otra serie, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que ¿para qué estamos encontrando su convergencia o su divergencia? Por eso mismo, porque miren que si estos valores se van volviendo muy grandes, esos valores de x van tomando unos valores muy grandes, pues eso tiende a volverse muy pequeño. O sea, cuando x a la 5 y la serie tiende a converger, entonces, por decir, esto ya va a tender a 0. Y como eso va a tender a 0, pues entonces yo nada más me voy a quedar con estas dos. Entonces, una aproximación muy buena de esto va a ser nada más esta seriecita que está acá. Pero cuidado, es que yo no sé quiénes son los valores de a sub 0 y de a sub 1. Si yo supiera cuáles son los valores de a sub 0 y de a sub 1, pues la puedo encontrar, pero en este momento, pues eso es lo que les estoy diciendo, que la próxima clase nos vamos a dedicar a tratar de hacer eso. ¿Listo? Entonces miren que una serie que es muy complicada, por ejemplo, seno de x, perdón, una integral que es muy complicada, por ejemplo, la de seno de x sobre x, esa integral, ¿cómo se hace? Y entonces otra vez volvería a pensar en sustitución, pero no se puede hacer por sustitución. Y como no se puede hacer por sustitución, entonces la forma de hacerla es por series. Entonces yo les dije a ustedes, muchachos, nos vamos a gastar un montón, nos gastamos casi un mes hablando de sucesiones y de series. Listo. Y ese mes que nos gastamos hablando de sucesiones y de series, miren en lo que terminó. A lo último terminamos hablando otra vez de integrales y es por eso mismo, porque cada vez que yo tome un valor, una función de esas raras y le busque su serie, cuando encuentre la serie, pues la puedo poner de forma polinomial y como la puedo poner de forma polinomial, pues entonces ya puedo hablar de cómo calcular esa serie fácilmente. ¿Listo? Y de eso hablamos la próxima clase. ¿Alguna pregunta? Muchachos, miren, 27 de mayo hoy, ya casi, ya esto casi que se va. Nos tocaron 3 meses bien duros, 2 meses y medio bien duros. Pues yo creo que la clase se fue buena por el estilo en cómo se las di. Parece como que no hubiéramos. Lo único bueno de esto es que no nos teníamos que ir para el ITM, sino que llegábamos a nuestras casitas, allá nos daban chocolate, café, cualquier cosa. Y uno ya sentado en la casa, pues entonces es más fácil ver la clase así. Yo creo que no se notó mucho la diferencia en eso que hicimos por los recursos que teníamos para hacerlo. Espero que hayan aprendido un montón de lo que tienen que hacer ahora y les digo que espero que lo hayan hecho porque muchachos recuerden que esto no se acaba acá. Pues ya los que se gradúen, pues bacano, vaya y se gradúa y bacano, ¿sí o no? Lo felicito. Pero los que no se gradúan, recuerden que vienen cursos bravos, viene un curso de ecuaciones diferenciales, la gente que esté metido por allá con redes, con telecomunicaciones o con sistemas o con de esos temas de ahí, vienen unos cursos también de matemáticas especiales, entonces hay que tener cuidado con que estas cosas no las podemos dejar aparte y hay que meterle ganas. Listo, entonces es bueno que no se brinquen las cosas y que no crean que porque lo hicimos en cierto sentido fácil para que usted
pudiera no tener muchos inconvenientes cuando estuviera en su casa haciendo los exámenes, no quiere decir que eso no, significaba que no estudiara. Lo digo porque yo sé que hay mucha gente que pide ayuda, pero cuando uno pide ayuda, muchachos, hay que saber qué es lo que se está haciendo, porque esa ayuda no siempre va a estar ahí. Y entonces si esa ayuda no está ahí, entonces ¿cómo nos defendemos? ¿Listo? Entonces hay que pilas, hay que ponerle ganas a la cosa. Se pasó pero viene una ola más grande. ¿Listo? Entonces hay que tener cuidado cuando estén allá porque miren que esto puede ser un falso positivo, de que salimos de aquí con una buena nota, pero allá vamos a necesitar todo lo que supuestamente debieron haber aprendido acá y no lo van a tener. Hay que tener mucho cuidado con eso, muchachos. ¿Listo? No sé, ¿alguna pregunta, duda, queja, pelea, amenazas? Recuerden que a algunos les debo notas. Yo espero de aquí al fin de semana ya tenerles las notas a los que les debo, porque yo les dije que de aquí al 30 yo les tenía todo eso cuadrado. Ya los que ya debieron haber presentado los exámenes, los otros. Entonces ya yo creo que no le debo a nadie exámenes y con esa gente que no le debo exámenes, pues entonces es cuadrar las notas que tienen allá para poder terminar de cuadrar eso. En todo caso, el viernes hay clase y la otra semana hablamos. Listo, yo tampoco es que les diga, no, es que ya vamos a terminar clase, entonces ya no me vuelvan a molestar, no. La otra semana podemos hablar por si hay alguna duda y además cuadramos los problemitas que haya con algunos que yo sé que deben de haber. Entonces, la otra semana hacemos todo eso. Listo. ¿Alguna